Continuamos con más información aquí en Canal N. Justo hablábamos de Siria y vamos a discutir este tema porque es uno de los temas que se van a discutir o por lo menos se pretende discutir en la cumbre del ASPA, sobre todo a propuesta de Amnistía Internacional. Así es, Amnistía Internacional está pidiendo que en esta tercera cumbre de países ASPA se exija a Siria poner fin a las violaciones de los derechos humanos. Es verdad que la representación siria ha anunciado que no va a estar. Tampoco estará la paraguaya por un tema regional, pero queremos conversar con el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Juan Carlos Lapuente, en relación a esta solicitud de exigirle a Siria que ponga fin a las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, señor Lapuente. Antes de empezar, solamente quiero dar una cifra, ¿no? El número de sirios que huyen del país podrían llegar a 700.000 para fin de año. Eso lo ha mencionado una agencia de refugiados, las Naciones Unidas, la parte de los refugiados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están pidiendo específicamente? Se discute en el ASPA. Bueno, Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 3 millones de personas. Trabajamos por la defensa de los derechos humanos. Vemos que la cumbre es un momento oportuno para que el Perú y los países que están participando puedan pronunciarse a favor de que Siria garantice el acceso de organismos internacionales, prensa internacional, y por otro lado también pedimos que la cumbre se pronuncie hacia el Consejo de Seguridad para pedir que el caso de violaciones, los crímenes de guerra que se están suscitando, pasen a competencia de la Corte Penal Internacional. Eso sería un indicador claro para las personas que están violando los derechos humanos, tanto por parte del gobierno como por parte de fuerzas opositoras, tengan mayor precaución y por favor que disminuya este tipo de crímenes y violencia que está suscitándose en Siria, ¿no? Que es gravísimo. ¿Cree usted que en el marco de una cumbre donde se va a hablar de negocios, donde se va a hablar de sostenibilidad, donde se va a hablar de aspectos laborales, cabe y es importante hablar de ese tema en particular? A juicio de Amnistía Internacional pensamos que la cumbre sí puede jugar un papel en tanto pronunciamiento y comunicación al Consejo de Seguridad y también al gobierno sirio. Yo creo que, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Los derechos humanos son un desafío transfronterizo y cualquier evento internacional, aunque la agenda sea comercial, debe poder servir para poner como primera línea la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. O sea, es de interés mundial los derechos humanos, no es algo de interés privado de unos pocos, sino que lo que sucede en Siria o sucede en torno a las armas que se están comercializando hacia el gobierno sirio, todo eso repercute a largo plazo también en la vivencia de nuestros derechos acá en Perú. Es decir, Perú no solamente debe liderar una gestión de organización de esta cumbre, sino también puede promover un tipo de pronunciamiento como lo que estamos solicitando. Pero a los empresarios, digamos, creo que por ahí va la pregunta de Carlos, y es, ¿cree que a los empresarios que van a venir a esta cumbre le interesa hablar del tema de derechos humanos o de básicamente negocios? Bueno, Amnistía Internacional, pues en sintonía con lo que llamamos los principios rectores para empresas y derechos humanos, las empresas también deben promover el respeto a los derechos humanos, no es una cosa exclusiva de los estados. Y en este sentido, yo creo que los empresarios que participan no deben por qué oponerse a un pronunciamiento frente a las graves violaciones que se están dando en un país. Y empresas que operan en diferentes territorios deben tener una mirada también sobre lo que está sucediendo. Veamos también las inversiones que se han dado, por ejemplo, en Cajamarca. El tema de la legitimidad social es muy importante. Entonces, yo creo que las empresas no deberían tomar distancia de cualquier tipo de pronunciamiento o tener una oposición a un pronunciamiento tan claro que se necesita para frenar y poner fin a las violaciones de derechos humanos en Siria. ¿No sería más eficiente un pronunciamiento como este en la medida en que hubiese delegación siria también viniendo al ASPA, pero parece que no será así, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, creo que sí puede cumplir un papel, un pronunciamiento en la cumbre hacia el gobierno sirio y al Consejo de Seguridad. Es decir, que también estos tipos de eventos permite congregar y alcanzar algún tipo de consenso en un pronunciamiento. Tal vez no es un pronunciamiento muy detallado, pero sí un pronunciamiento que refleje preocupación. ¿Simbólico? ¿Algo simbólico? No, lo simbólico tiene su propia practicidad también, ¿no? Es decir, un pronunciamiento amerita que en tanto negociaciones con países árabes sí causa preocupación lo que está pasando en Siria. O sea, cuando decimos lo que está pasando en Siria estamos hablando de vidas humanas. Claro. ¿No? Entonces, nosotros aquí en Perú y a nivel mundial estamos promoviendo para que se ponga fin a las violaciones que está sucediendo ahí, y la cumbre sí nos parece un momento muy oportuno
y puede jugar una clave importante en este sentido. ¿Qué otros pedidos oficiales hay, ¿no es cierto?, a Siria de permitir el acceso a comisiones internacionales independientes, ¿no es cierto?, u organismos humanitarios, de derechos humanos, bueno, prensa extranjera? Amnistía Internacional viene solicitando varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del embargo de armas y provisiones hacia el gobierno sirio, ¿no? Algo que se ha solicitado al Consejo de Seguridad, pero en este sentido, pues Rusia ha estado vetando este tipo de resoluciones. Y también en el caso de trasladar el caso a la Corte Penal Internacional, lo que mencionábamos, también ha estado siendo vetado por Rusia. Sin embargo, son pedidos que hay que reiterar y hay que seguir poniendo presión en ese sentido por la gravedad de los crímenes que se están cometiendo. Son crímenes de guerra y independientemente de lo que sucede en este momento, en algún momento a las personas que están liderando, los mandos que están liderando, tanto fuerzas opositoras como fuerzas del gobierno sirio, van a tener que someterse a la justicia internacional. Y por otro lado, Amnistía Internacional hemos venido promoviendo el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que el Perú ha jugado un papel también en diálogo con nosotros en la Cancillería. El equipo de negociación estuvo presente en septiembre. Sin embargo, es un tratado que no logró concretarse en septiembre por algunos países que no permitieron que esto avanzara. Sin embargo, más de 100 países están a favor de un Tratado de Comercio Internacional de Armas. Por ejemplo, que permitiría que no hubiera traslado de transferencia de armas a Siria cuando están sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo. Es decir, ahí se ve la dimensión de lo transfronterizo de los desafíos de derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, la importancia de un tratado, la importancia de la competencia de la Corte Penal, la importancia de que se traslade el caso por parte del Consejo de Seguridad, y la cumbre, en el marco de todas estas solicitudes, puede jugar un apoyo adicional. ¿Cuál podría ser el trabajo a hacerse, teniendo en cuenta que con Siria directamente no se puede hacer nada? En este caso también con el tema de Rusia, que está, usted menciona, está de alguna manera bloqueando. ¿Se podría hacer un trabajo más en los alrededores? ¿Quiénes son los aliados? ¿Quiénes no son los aliados? ¿A quiénes les conviene que, digamos, organismos internacionales entren a Siria precisamente para las investigaciones pertinentes? ¿Se ha hecho un balance y un trabajo de quiénes no estarían de acuerdo, a quiénes no les conviene, así quiénes conviene? Pues, en primer lugar, la población necesita que se solucione la situación en Siria de una vez. O sea, no podemos permitir, ustedes han visto ese video, y más de 700.000 personas, o sea, en temas refugiados, ¿no? O sea, es una gravedad enorme. Bombardeos a población civil, inaceptables. Así es. Bombardeos a población civil, francotiradores, ¿no? Que disparan a veces contra población civil. Todo esto se ha venido repitiendo desde hace muchos meses. Lo que sucede a nivel mundial para avanzar en tema de derechos humanos es justamente lo que usted dice, formar coaliciones, alianzas entre países, gobiernos e instancias internacionales, y poco a poco se va avanzando y se va poniendo fin a ese tipo de situaciones. Entonces, la cumbre se sitúa dentro de este marco. Ahora, señor Lapuente, lo cierto es que es verdad, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando del drama de los refugiados, pero también es verdad que aquí opera una geopolítica y el interés de sostener a Bashar al-Assad para algunos gobiernos es importante en la medida en que la frontera con Israel es una frontera cautelar, ¿no es cierto? Entonces, acá estos intentos de organizaciones civiles como Amnistía son tan importantes, pero se chocan contra poderes y fuerzas mucho más grandes, ¿no es cierto? Amnistía Internacional pues ha hecho investigaciones en Medio Oriente y Norte de África en torno al comercio de armas, ¿no? Y en este sentido, pues el informe anual que sacamos este año, mencionamos, y un criterio importante fue la hipocresía de muchas autoridades, en el sentido de que paralizan negociaciones que se necesita avanzar para poner fin a estas situaciones, con miras a obtener ganancias, beneficios económicos por el tema del comercio de armas. Eso Amnistía Internacional lo hemos venido diciendo, y justamente el Tratado Internacional de Comercio de Armas es un punto en la agenda que debe darse lo más pronto posible. Claro, pero más allá del tema de las armas, por ejemplo, hay otro tipo de intereses, ¿no es cierto? Siria es frontera de uno de los países aliados de Estados Unidos. Entonces, eso también que implica, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacer un trabajo por ahí también, de alguna manera, para concientizar el tema? A nosotros como movimiento internacional, que estamos conformados, como dije, por personas voluntarias prácticamente, pero trabajamos en más de 150 países. En ese sentido, Amnistía Internacional está presente en Washington, Nueva York, está presente en muchísimos estados de Estados Unidos, como también está presente en Puno, en Arequipa, en Trujillo, acá también en Perú, y trabajamos en más de 150 países justamente para conformar este tipo de agrupaciones y coaliciones, para poner
poner presión a los gobiernos para que se deje ese tipo de hipocresía y se avance a poner fin a ese tipo de violaciones. ¿Y son fuertes esos tipos de movimientos, por ejemplo? Amnistía Internacional podría decir que sí, porque lo veo a diario. Hay muchísimas participaciones. Ayer hemos estado, por ejemplo, en Ginebra en un momento de resoluciones sobre, bueno, el canciller Roncayolo, la situación, lo que está diciendo hoy, ante la Asamblea de la ONU. Son situaciones que mantenemos diálogo tanto con la Cancillería peruana como también con embajadas, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Gran Bretaña. Y Amnistía Internacional también participa en diálogo con los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno de los países. Entonces, yo podría decir que sí, hay resultados. Un aspecto muy puntual. Cuando Amnistía Internacional empezamos a trabajar, habían 16 países que habían abolido la pena de muerte. Hoy son más de 100 países que ya han abolido la pena de muerte. Y prácticamente creo que nuestro movimiento es uno de los pocos que pone sobre el tapete el tema de la pena de muerte. Hay un sentido común que se va. Y hay muchísimos logros que se van dando, sí. No únicamente por Amnistía Internacional, sino por todo el conjunto de sociedades civiles que trabajan para esto. Usted mencionó algo bien interesante, dijo que hay países e instituciones hipócritas respecto al tema y el trabajo que se puede hacer. ¿Cuáles son esos países que les llevaría a hipócritas? Sí, lo que yo mencioné, hay hipocresía. No he dicho que hay países hipócritas, no puedo decir eso. No, pero digamos, lo que digo es, hay intereses políticos también. Hay una hipocresía en el sentido de la paralización o demora de negociaciones. No podría decir quién exactamente, pero simplemente se puede percibir un tipo de lentitud para poner fin a ese tipo de violaciones. O sea, ¿cómo puede permitirse que se sigan comercializando armas? ¿Cómo puede permitirse que no haya un pronunciamiento en una cumbre tan importante como en Perú para poder decir algo? Entonces, eso es lo que quería poner. Finalmente, énfasis. para que los participantes del ASPA suscriban este pedido, ¿no es cierto? ¿Hay que negociarlo con Cancillería o es un pedido? La Cancillería yo creo que juega un papel importante en tanto que país anfitrión. Y son relaciones internacionales. Y son relaciones internacionales, las vías diplomáticas las conocen ellos, pero la cumbre puede decir algo en este momento. Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias. Esperemos que sí. Vamos a ver. Ojalá. Gracias por habernos acompañado. Juan Carlos Lapuente, director ejecutivo de Amnistía Internacional, que demanda entonces que la cumbre de ASPA exija a Siria poner fin a las violaciones de los derechos humanos. Y justamente en relación al ASPA, Jimmy Chinchal